Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición del Seminario Bordes, una edición que está dedicada al gusto, como ya sabrán. Mi nombre es Osvaldo Barreto, pertenezco al grupo de investigación Bordes y les traigo una ponencia que se titula Hablar de todo y de nada, una sana costumbre de mal gusto. Evidentemente esa nada, que tiene un doble sentido, pues hace referencia a esta serie de televisión que acabamos de ver y en torno a la cual vamos a estar girando la mayoría de las ponencias justamente para aproximarnos al tema del gusto, que es un tema bastante complejo. Yo primero quería decirles que esta propuesta que les traigo, además de ser una aproximación al gusto, es una propuesta metodológica, porque lo que yo he hecho para hablar del gusto es dejarme llevar por la serie, ¿no?, que acabamos de ver, y dejar que la serie me fuera sugiriendo, digamos, la línea de investigación. Entonces me fue llevando a sitios muy distintos, ¿no? Y seguramente eso va a dar la impresión de que estoy divagando, ¿sí? Pero hay una estructura de fondo que es justamente el gusto. Ok, entonces como les dije, yo fui viendo la serie y fui tomando los temas como me los fueron presentando, en ese orden. Esta es la primera toma que los directores nos muestran, y en esa toma vemos a los dos protagonistas de la serie, ¿sí?, que son acá en primer plano este crítico culinario que es Manuel Tamayo Prat, y el otro gran protagonista, ¿sí saben cuál es, no? Buenos Aires. Correcto, es la ciudad de Buenos Aires. Entonces nos la muestran ahí de entradita, ¿sí? Porque la serie todo el tiempo va a estar hablando de Buenos Aires, ¿no? Es básicamente como una especie de postal de Buenos Aires. Pero quiero empezar con el personaje, con Manuel Tamayo, que lo primero que me di cuenta es que es una persona mayor, ¿no? Entonces eso me sugiere un tema con respecto al gusto, que es la vejez. Entonces, bueno, vamos a hablar de la vejez con relación al gusto, ¿sí? ¿Qué pasa con la vejez en nuestras sociedades occidentales? Que es que nadie quiere llegar a viejo, a nadie le gusta ser viejo. Entonces, la vejez no está dentro del rango de nuestros gustos, como que lo hubiésemos marginalizado, ¿sí?, de alguna manera. Y eso es bastante cuestionable. Es una cosa para pensarla a fondo, ¿no? Ese gusto o ese rechazo nuestro por la vejez. Y yo traje unos extractos que tomé de la página de la Organización Mundial de la Salud que tienen que ver con eso. Cuando uno hace discriminaciones por vejez, eso tiene un nombre y es edadismo, ¿no? Y entonces la Organización Mundial de la Salud lo define de esta manera. El edadismo se refiere a los estereotipos, cómo pensamos, a los prejuicios, cómo nos sentimos, y la discriminación, cómo actuamos hacia las personas en función de su edad. Atención con esto que sigue, puede ser institucional, interpersonal o autoinfligido. Es decir, que fíjense el tamaño del problema que tenemos con la vejez cuando se pueden dar casos de edadismo a escala institucional. Instituciones completas, instituciones que pueden manejar cientos de personas, deciden discriminar a algunas por su edad. Y eso es terrible, ¿sí? ¿De dónde viene, digamos, esa discriminación? Históricamente creo que tiene que ver con la modernidad, porque hubo un momento de la modernidad en la que hubo que mover las industrias, y para mover esas industrias se necesitaba tracción sanguínea. Es decir, que los más aptos para mover esas industrias, las industrias las que ustedes se quieran imaginar, ¿no? Los más aptos eran las personas adultas y los jóvenes, es decir, los que tenían fuerza. Entonces, en ese sentido, los viejos fueron discriminados porque no servían para mover esa maquinaria, ¿sí? Y sin embargo, ese pensamiento, a pesar de que eso ya fue hace bastante tiempo, y la sociedad actual es una sociedad que está en un proceso de digitalización,
del mundo y de la vida, ya no tendríamos que tener ese desprecio por la vejez, porque la mayoría, hay muchísimos, miles de puestos de trabajo hoy en día que lo que se hace es estar frente a una pantalla hundiendo teclas, y para eso no se necesita ni ser joven ni tener fuerza. Y sin embargo, esa costumbre o esa tradición heredada de la modernidad de discriminar a las personas porque son mayores ha quedado muy arraigada en nuestras sociedades, y es una cosa que tiene que ver con el gusto, porque ni siquiera nosotros mismos, eso que dice allí de que es autoinfligido, o sea, cuando uno mismo se discrimina, cuando dice, no, es que yo estoy viejo para eso, ¿sí? Ese ya yo estoy viejo para eso es autoinfligirse una discriminación, y es una cosa terrible, o sea. Y a lo largo de la serie quiero rescatar esto porque me parece que los directores reivindican en esta serie el asunto de la vejez, ¿no? Aquí pongo al protagonista y al coprotagonista, que es Robert De Niro. Son dos personas mayores y tienen un papel fundamental y muy vigoroso en la serie. Entonces creo que los directores nos ponen a reflexionar en ese sentido. También en torno a eso de la vejez y de cómo eso está tan arraigado en nuestro tiempo, yo recordé inmediatamente el asunto de la pandemia y conseguí un extracto también en la página de la Organización Mundial de la Salud al respecto, que dice: la respuesta para controlar la pandemia de COVID-19 ha mostrado lo extendido que está el edadismo. En el discurso público y en las redes sociales se ha estereotipado a las personas mayores y a los jóvenes. En algunos contextos, la edad se ha utilizado como único criterio en el acceso a la atención médica y a terapias que salvan vidas y en el ordenamiento de confinamiento. O sea, en época de pandemia, para estar en la lista de atención, si eras viejo, pasabas de último, ¿sí? Entonces, y estamos hablando de muchos países que se consideran desarrollados, y eso pasó, y eso no fue hace mucho tiempo. Entonces hay que reflexionar en ese sentido. Una sociedad que discrimina a una persona por la edad y la atención médica en ese sentido, o sea, creo que es una sociedad como de mal gusto, me parece a mí, ¿no? Ok, vamos con el otro protagonista, que es la ciudad de Buenos Aires. Los directores nos la muestran con estos atardeceres bastante dramáticos. Pero esa ciudad nos emplaza en un contexto, es decir, ese es un lugar de enunciación del cual vamos a estar hablando a lo largo de esta ponencia. Ok, y ese lugar de enunciación es una capital latinoamericana. Y eso a mí me recordó a esta polémica, que es un tema que tiene mucha tela y sobre el cual se ha escrito mucho, que es la relación centro-periferia. Entonces, como latinoamericanos somos periféricos, siempre hemos sido periféricos. El centro sabemos que está, en el caso de nuestro continente, en Norteamérica, ¿sí? Ese es como el centro. Y todo lo que no sea Norteamérica empieza a ser periferia, ¿sí? Entonces, yo traje una cita de dos investigadores chilenos que hablan sobre esa relación centro-periferia, y ellos dicen lo siguiente. Ellos se llaman Torres y Ahumada. Dicen: consideramos que la noción centro-periferia corresponde a una visión sobre el capitalismo global, el cual se esquematiza mediante la coexistencia de dos polos económicos que interactúan entre sí mediante ciertas relaciones de dependencia. En los términos de Previch, que Previch es un economista argentino que trabajó bastante eso de la relación centro-periferia, estos polos son el centro, conformado por las economías capitalistas avanzadas, y la periferia, que agrupa al conjunto de economías de menor desarrollo productivo relativo al centro. O sea, son de menor desarrollo, pero es relativo al centro, ¿no? Fíjense esa dependencia que hay con respecto al centro y cómo juzga a quienes lo mantienen. Desde esta visión panorámica, el capitalismo como un sistema económico asimétricamente bipolar, Previch y otros economistas estructuralistas derivaron en un foco más cercano a la dinámica y la estructura de las economías caracterizadas por la condición periférica,
el análisis del subdesarrollo. Entonces, desde hace mucho tiempo hemos sabido que somos países subdesarrollados. Después eso parecía que sonaba como muy feo, entonces empezaron a decir que éramos países en vías de desarrollo, un eufemismo nada más, ¿no? Pero seguimos siendo países subdesarrollados por justamente ese esquema de relación, un esquema desigual e injusto que es la relación centro-periferia. Y yo quiero recalcar aquí algo que todos saben, pero para que seamos más conscientes de cómo opera y cómo se reproduce este esquema. Les decía que en nuestro continente Estados Unidos es el centro y todos los países del resto de América somos periferia. Pero en el caso, por ejemplo, de Buenos Aires, ¿sí? Buenos Aires, en el caso de Argentina, Buenos Aires es el centro y todo el resto de provincias argentinas son la periferia. En el caso de Venezuela, pues Caracas es el centro y el resto de los estados son periferia. Aquí en el Táchira seríamos periferia. Pero fíjense cómo el modelo se sigue reproduciendo. En Táchira, San Cristóbal, aquí desde donde estamos hablando, es centro por ser capital y todos los municipios periferia. Y eso vuelve y se replica en los municipios. Por ejemplo, San Juan de Colón, por ser capital de municipio, es centro y las aldeas que están alrededor son periferia. Entonces la pregunta es, ¿nos gusta? Porque es que se trata de relacionar todo esto con el gusto. ¿Nos gusta vivir en un mundo que lo que hace es ir degradando sus periferias? O sea, ir menospreciando, ir inferiorizando a los demás. Y fíjense que esa es una estructura, fíjense cómo se repite y somos conscientes de que eso se repite así. Es decir, eso se ha naturalizado. Eso es algo que se ha naturalizado y lo cuestionamos muy poco, ¿no? Pero creo que es algo en lo que tendríamos que pensar porque no tiene por qué ser así para siempre, ¿sí? O sea, eso realmente no es la naturaleza, no es algo inmanente en la naturaleza humana, tener que estar degradando a otro para que un centro pueda vivir cómodamente, mientras una periferia se esfuerza y suda la gota gorda para que ese centro, para poder surtir a ese centro, ¿no? Y es una cosa que tiene que ver con economía, con capitalismo, y son cosas que tienen que ver con gusto también, ¿no? Aunque no lo parezca. Entonces, cuando hablamos de economía y de globalización, eso nos lleva a otro punto, que es el consumo, ¿sí? Y cuando hablamos de consumo, entramos a dos conceptos que son bastante complejos, que es la cultura popular y la cultura pop. Son conceptos que se parecen, pero hay que diferenciarlos necesariamente, ¿sí? La cultura popular es la cultura que se genera desde las clases más modestas, y la cultura pop es, por el contrario, la que se genera desde los medios masivos. Es decir, la cultura pop arropa, es más abarcante, arropa básicamente a todo el planeta, ¿no? Porque detrás de la cultura pop están los grandes intereses económicos, están los grandes capitales, entonces es muy distinto cultura pop que cultura popular. Aquí voy a traer a colación a un autor que estudiamos mucho en el seminario, que es García Canclini. Y él dice lo siguiente: lo popular es en esta historia lo excluido. En tal sentido, también traigo a colación, Enrique Dussel nos dice: la cultura popular nacida desde la exterioridad del sistema es real, es nuestra, pero se la ignora y se la niega y se la considera analfabeta. Su simbología no es comprendida. O sea, tenemos tradición en eso de ir menospreciando lo que se considera cultura popular, ¿no? Y en eso se juega justamente el gusto, nuestro gusto. O sea, la gente tiende a ver el buen gusto es en las élites, ¿sí? Incluso esto está tan arraigado que las mismas personas que conforman esa cultura popular sienten que el buen gusto está en las élites. Y ellas mismas desprecian sus propios productos culturales, ¿sí? Pero el asunto es bastante complejo y veamos lo que dice Canclini respecto a Bourdieu, que es otro pensador que tiene mucho que ver con este tema, que es un sociólogo francés. Canclini dice: al hablar de los sectores populares, Bourdieu sostiene que se guían por una estética pragmática y funcionalista, impuesta por una necesidad económica que condena a las gentes simples y modestas a gustos simples y modestos.
El gusto popular se opondría al burgués y moderno por ser incapaz de independizar ciertas actividades de su sentido práctico y darles otro sentido estético autónomo. Por eso, las prácticas populares son definidas y desvalorizadas aún por los mismos sectores subalternos, al referirlas todo el tiempo a la estética dominante, la de quienes sí sabrían cuál es el verdadero arte, el que se puede admirar de acuerdo con la libertad y el desinterés de los gustos sublimes. ¿Qué nos está diciendo aquí Canclini? Que los gustos sublimes, los gustos exquisitos están en manos justamente de las élites que tienen el poder, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas modestas, como él refiere aquí, las personas simples, tienen que conformarse con gustos modestos y simples porque viven en una necesidad eterna. No tienen ese tiempo y ese ocio que tienen las élites para pensar en el gusto sublime, ¿sí? Y eso pues, eso habría que reflexionarlo a detalle porque nosotros somos periferia, ¿sí? Y el gusto creo que no es exclusivo de ninguna facción. Entonces aquí viene un concepto que en este tema del gusto a mí me parece que es ineludible, que es el habitus, un concepto que plantea Pierre Bourdieu, que es este sociólogo francés que les había hablado. Él respecto al habitus dice lo siguiente: aquello que llamo habitus es el hecho de que los individuos son también el producto de condiciones sociales, históricas, etc., y que tienen disposiciones, maneras de ser permanentes, la mirada, categorías de percepción y esquemas, estructuras de invención, modos de pensamiento, etc., que están ligados a sus trayectorias, a su origen social, a sus trayectorias escolares, a los tipos de escuela por los cuales han pasado. Este concepto es bastante importante cuando hablamos de gusto porque muchas veces decimos, no, yo tengo gustos personales, esos son mis gustos. Pues mentiras, no son ningún personales, los gustos son sociales, eso es lo que nos está diciendo Bourdieu, ¿sí? Todo lo que nosotros consideramos una decisión personal, no, porque es que eso es muy personal, no, esos son construcciones sociales. O sea, ¿de qué dependen esas decisiones? ¿De qué dependen esos gustos? De esto que Bourdieu llama el hábito. Dependen del contexto en el que nos criamos, del contexto en el que fuimos educados, ¿sí? Y esos contextos nos han influenciado y esos contextos son los que hacen justamente el hábitus, ¿no? Aquello a lo que nos hemos habituado, digámoslo así, para que se entienda un poco más claro. Entonces, como les decía, yo voy a ir abordando los temas así un poco como a mansalva. Y ahora lo siguiente que nos presentan los directores son los espacios en los que viven los protagonistas. Veamos el espacio donde vive Vincent, que es un apartamento en Nueva York, ¿sí? Y veamos el espacio donde vive Manuel, que es una casa en Buenos Aires, ¿no? Entonces, aquí los vamos a ver enfrentados. El apartamento de Vincent contra la casa de Manuel, ¿no? Entonces yo he hecho ahí una confrontación de percepciones de cada espacio para que veamos un poco el gusto. Vamos a ver si ustedes están de acuerdo conmigo en este sentido. El hogar de Manuel es una casa. Tengo que subrayar el hecho de que sea una casa, porque una casa es una vivienda que está pegada al piso. Y eso no es cualquier cosa. Al estar pegada al piso, simbólicamente es más telúrica, ¿sí? A diferencia del apartamento de Manuel, que un apartamento a medida que va ganando altura se va separando del piso, entonces un apartamento simbólicamente es más etéreo, lo contrario de telúrico. O sea, lo telúrico se arraiga más, ¿no? Está más arraigado, está más cerca de la tierra. Lo etéreo pues se dispersa más, está más en el aire. Y el apartamento de Vincent no solo es un apartamento, etéreo, es doblemente etéreo porque además es un loft, ¿sí? La característica principal de un loft es que es un espacio que no tiene divisiones internas y eso lo hace más etéreo todavía, ¿no? Entonces veamos cómo percibimos ambos espacios. La casa de Vincent resulta más cálida, ¿sí? Mientras el apartamento de Vincent
más frío. La casa de Manuel resulta más desmedida, mientras el apartamento de Vincent más sobrio. Más sobrio porque parece que todas las cosas fueron racionalmente ubicadas en el espacio. O sea, ahí hay una sobriedad que se nota de entradita. En cambio, en el espacio, a pesar de que aquí da la sensación de que las cosas se fueron poniendo como sin mucha reflexión, por eso es como más desmedido. Así se siente, así se percibe. No quiere decir que eso sea así del todo. La casa de Manuel es más colorida, mientras que el apartamento de Vincent es casi monocromo. Fíjense que si no es porque tiene un piso de madera y algunos muebles de madera, ese apartamento prácticamente sería blanco y negro. ¿Sí? Paredes blancas, muebles negros, ¿no? En la casa de Manuel se percibe más caótica entre comillas, mientras que el apartamento de Vincent se percibe más ordenado. Ese caos hay que entrecomillarlo porque no es un caos, o sea, es algo que uno percibe más caótico, pero no necesariamente es un caos insufrible, digámoslo así. No sé si se entiende la idea. El apartamento de Manuel es más oscuro, más cavernoso, mientras que la casa de Manuel, mientras el apartamento de Vincent es más luminoso. La casa de Manuel es más barroca, mientras el apartamento de Vincent es más minimalista. Y finalmente podemos decir que la casa de Manuel es más afable, mientras que el apartamento de Vincent es más impersonal. Es tan impersonal que prácticamente podría ser el lobby de un hotel, la recepción de una funeraria o de un hospital. Perfectamente, ¿no? Es tan impersonal ese apartamento de Vincent que parece que ahí no viviese nadie. O sea, uno no ve una chaqueta por ahí tirada, ni un libro sobre la mesa. O sea, es sumamente impersonal ese espacio, ¿no? Entonces, yo me pregunté, confrontando estos dos espacios, a mí, personalmente, ¿cuál me gusta más? Y no lo dudé mucho, a mí me gusta más el de Vincent. Me gusta más el loft, ¿sí? Pero, a ver, esa pregunta no tiene ningún sentido si uno no se hace la pregunta siguiente, que creo que es la pregunta fundamental de todo este seminario, que es ¿por qué nos gusta lo que nos gusta? No se trata de decir lo que nos gusta, sino de reflexionar por qué nos gusta lo que nos gusta. Entonces yo me pregunté, ¿por qué me gusta el de Vincent? ¿No? Y tiene que ver justamente con lo que les hablaba del hábitus, ¿sí? De una vez me di cuenta que yo fui formado, yo estudié diseño gráfico, después estudié arte, y cuando uno estudia diseño gráfico, digamos, le ponderan a uno muchas escuelas, por ejemplo, como la Bauhaus. Son como la meca del diseño, ¿no? Y son escuelas que son de líneas muy rígidas, de mucha pulcritud y mucha racionalidad en el manejo de las formas, ¿sí? Porque son escuelas, a ver, esas escuelas son eurocéntricas, digamos así, ¿sí? Sin embargo, cuando estudié diseño gráfico y estudié arte, y a mí nunca me hablaron, por ejemplo, del barroco latinoamericano. Me hablaron del barroco europeo, pero del barroco latinoamericano a mí nunca me hablaron. Me vine a enterar después por mi cuenta, ¿sí? Incluso aquí en los seminarios Bordes, pero en la universidad nunca me hablaron de eso. Entonces, esta estética que tenemos de este lado es una estética muy del barroco latinoamericano, por los colores, por las formas, por las mezclas, ¿sí? Y si vamos a ser prácticos, yo diría que a pesar de que a mí me gustaría vivir en un espacio como el de Vincent, porque ese, digamos, es el hábitus, que es como el capital cultural que uno ha recogido en la vida, la realidad y la praxis es que nuestros espacios se parecen más a este, ¿no? Y yo diría más que es una mezcla entre ambos, ¿sí? Una mezcla entre ambos espacios. Y al mezclar, ¿qué tenemos? Tenemos un concepto muy interesante que es lo híbrido. Y aquí volvemos a retomar a García Canclini y vamos a hablar un poco de ese gusto por lo híbrido, por la hibridez, que es muy nuestro. García Canclini dice lo siguiente: la hibridez tiene un largo trayecto en las culturas latinoamericanas,
recordamos antes las formas sincréticas creadas por las matrices españolas y portuguesas con la configuración indígena. En los proyectos de independencia y desarrollo nacional vimos la lucha por compatibilizar el modernismo cultural con la semimodernización económica y ambos con las tradiciones persistentes. ¿Qué nos está diciendo Canclini con esto? Que toda nuestra historia, desde que somos latinoamericanos, ha sido una historia de hibridez. Cuando llegaron los conquistadores y chocaron acá con los indígenas, ahí hubo un proceso de hibridación. Y desde entonces para acá, nuestras guerras de independencia, tratar de instaurar una modernidad aquí a medio pelo, que nunca llegaba a buen término, esa modernidad, todo eso son procesos de hibridación, ¿no? Nuestra naturaleza podría decirse que es híbrida, ¿sí? Los latinoamericanos somos híbridos por naturaleza, ¿no? Y quiero rescatar un poco un tema que acabamos de ver en el primer capítulo, que son las palabras que dice Manuel cuando lo entrevistan en la radio. Se las voy a volver a leer. Él dice: lo que a mí más me deslumbra es la desfachatez de la cocina argentina. Solamente así podrían explicarse híbridos monstruosos y geniales como el tucopesto, que en cualquier lugar de Italia nos cagarían a trompadas, pero que aquí nos encanta. Tenemos sorrentinos que no son de Sorrento, milanesa napolitana que no son ni de Milán ni de Nápoles, y eso es genial. Yo no conocía este plato hasta que vi la serie, no sabía que ese plato existía. A mí me gusta mucho la comida italiana, soy muy fan de la pasta, y la verdad es que jamás en la vida se me hubiese ocurrido mezclar una pasta al pesto con salsa de tomate, pero es que jamás de los jamases, ¿no? Los argentinos lo hicieron. Lograron concebir lo inconcebible en ese plato, por eso dice el protagonista que en Italia lo cagarían a trompadas. Claro, si usted mezcla un pesto con salsa de tomate, eso es casi que sacrílego, pero los argentinos lo hicieron con toda la desfachatez del mundo, y ahora que yo veo la foto del plato, me provoca. O sea, tengo en mi lista probar alguna vez un tucopesto, ¿sí? Me llama la atención, pues, pero nunca se me hubiese ocurrido jamás hacer esa mezcla. Y parece que yo estoy haciendo toda una apología de la comida argentina, pero es que eso no pasa solo en Argentina, pasa en toda Latinoamérica. No vayamos muy lejos. La hallaca nuestra, por ejemplo, de la hallaca nuestra podemos decir exactamente lo mismo, que es un híbrido monstruoso y genial. Si hay algo monstruoso es la hallaca. Es sumamente monstruosa. En la hallaca confluyen cosas como que son ingredientes sin los cuales la hallaca no es hallaca: la pasa y la aceituna. Y eso no es de por estos lares, ni la pasa ni la aceituna. Y sin embargo esa masa, con todas esas cosas adentro, se envuelve en hoja de plátano, que eso es indígena. Entonces es un Frankenstein la hallaca, ¿sí? Y sin embargo, cada vez que uno muerde una hallaca, eso es una explosión de sabores. Es un plato exquisito, por lo menos a mí me lo parece, ¿sí? Entonces es un plato híbrido. Esa es la hibridez de la que está hablando García Canclini. Veamos un poco las conclusiones a las que llega Canclini. Él dice: las hibridaciones descritas a lo largo de este libro nos hacen concluir que hoy todas las culturas son de frontera, todas las artes se desarrollan en relación con otras artes, las artesanías migran del campo a la ciudad, las películas, los videos y las canciones que narran acontecimientos de un pueblo son intercambiados con otros. Así, las culturas pierden la relación exclusiva con su territorio, pero ganan en comunicación y conocimiento. Es muy interesante que él diga que todas las culturas son de frontera. Eso es interesante más para nosotros que somos habitantes de frontera, ¿sí? Porque la cultura está en un permanente proceso de hibridación, porque si no, se estanca y se agota. Entonces la hibridación es fundamental en el gusto. Y bueno, ya voy terminando, tengo que hablar un poco del insulto, porque el insulto va a ser un ingrediente, no solo en nuestro hábitus, en nuestros gustos, sino que en esta serie tiene un papel también casi protagónico. Fíjense que lo primero que acontece en la serie es un insulto. Cuando el señor va cruzando la calle y casi lo atropellan, el tipo que va en el carro le grita "salame", y al final del capítulo, cuando la señora Celsa se muere, a este lo único que se le ocurre decir es "la puta madre". O sea, el insulto para nosotros es un ingrediente cotidiano, ¿sí?
Incluso los directores han puesto en la serie Robert De Niro a explicar términos como boludo y pelotudo, que son dos términos muy cercanos, pero es increíble que uno de ellos es un insulto más amable y el otro es un insulto más ofensivo. ¿Cómo es posible que exista un insulto más amable? Pero nosotros los venezolanos sabemos muy perfectamente de eso, ¿sí? Porque en la misma palabra, dependiendo de la entonación y de la intención, la misma puede ser un insulto amable o un insulto ofensivo, ¿no? Entonces el insulto es un ingrediente importante en el gusto. Quiero mostrar rápidamente estos dos tipos de insultos, el momento en el que se reúne con el editor, ¿sí? Y Manuel le dice: esto te lo traje para vos, refiriéndose a las flores llamadas pensamientos. Me dije, ¿qué le puedo llevar a este muchacho Luciano con todo el dinero que tiene? ¿Qué le falta? ¿Qué no tiene? Y te traje un pensamiento. ¿Te gusta? O sea, básicamente le dijo cabeza hueca, le dijo que no tenía nada en la cabeza y que le regaló un pensamiento. Y no conforme con eso, el muchacho se va, se le olvidan los pensamientos y le dice: epa, se te olvidan los pensamientos. O sea, ubícate, ¿no? Nunca yo en la vida había visto un insulto tan elegante como ese. Es casi poético ese insulto. Sin embargo, el mismo tipo que profiere un insulto tan elaborado y tan sofisticado se va de bruces con la señora que le vende las flores y la señora le dice que Dios se lo pague, y él le dice: yo prefiero que Dios no me pague nada, no tiene nada que ver en esta transacción, por si acaso le aviso que Dios no existe. Totalmente desubicado, grosero. O sea, esa señora no se merecía, no tiene por qué saber lo que él piensa de Dios o no, ¿sí? Entonces eso creo que forma parte de nuestro contexto, de nuestro hábitus, y el insulto está muy presente en nuestra construcción social del gusto. Ya estoy finalizando. Entonces, bueno, creo que se han dado cuenta que aquí hemos hablado, resumo, del hábitus, de lo híbrido, de la relación centro-periferia, del asunto de lo popular enfrentado a la cultura pop, de la vejez, del insulto, y todo eso se ha convertido en una especie de collage. Es algo que hemos hecho con, si se han dado cuenta, que con cierto desenfado hemos subrayado el lugar de enunciación, que por supuesto es Latinoamérica. Hemos pintado un paisaje de transmodernidad, esa transmodernidad de la que hablaba Enrique Dussel, o de la que él propone, que es un nuevo mundo en el que el sur global, en el que nosotros, los periféricos, estemos más incluidos, ¿sí? Todo esto parece una especie de Frankenstein, pero un Frankenstein hermoso. ¿Por qué? Porque es diverso, ¿sí? Sin diversidad creo que no hay belleza, no habría buen gusto sin diversidad. Y bueno, creo que se habrán dado cuenta que al final lo que hemos hecho en esta ponencia es hablar de todo y de nada. Muchas gracias.